Tenemos que hablar de la crisis de la Iglesia y qué tenemos que hacer. Puede parecer que es un tema delicado, un tema triste también en algunos aspectos, indudablemente, pero también es un tema que nos anima, que nos incita, que nos pone en lo que es nuestra historia en este mundo, que es como un reto, ¿verdad? Nosotros vivimos dentro de una novela, vivimos dentro de un escenario, vivimos dentro de un argumento que se va desarrollando, donde está presente, que al final es la historia de la salvación. Y ahí es qué nos toca hacer. Ver que algunas cosas están mal, en realidad es una especie de compromiso mayor para ver qué hacemos. Entonces, esto lo iba a desarrollar primero, pues, qué dificultades hay de tipo general. Después, qué dificultades había históricamente en un proceso de descristianización de Occidente, que vamos a detallar un poquito. Y después, cómo reaccionamos, qué podemos hacer. Esto es el esquema que voy a seguir. Entonces, primero, esto le pregunté al chat, al sistema GPT, ¿por qué la gente ya no cree en la fe cristiana? Y me decía una serie de cosas, bueno, están tomadas de cualquier sitio, ¿verdad? Pero bueno, bastante bien redactada. Decía, pues hay falta de fe, hay una interpretación errónea de las cosas cristianas, hay dudas y cuestionamientos, porque la fe se basa en cosas, pues la existencia de Jesucristo, la fiabilidad de los evangelios, la Biblia. Y dice, bueno, pues algunas de estas cosas pueden suscitar problemas. Luego dice las influencias externas, las personas no viven aisladas, están expuestas a diversas influencias. Y después falta de conocimiento o experiencias negativas con la religión. Todo, diríamos, esto es permanente. Podríamos resumirlo y decir, bueno, tenemos unas dificultades con la fe, puede ser por fundamentos históricos, aunque cualquier persona, como es mi caso, un creyente y un creyente ilustrado, pues va teniendo la respuesta también a las cosas y sabe por qué cree. Digamos, a veces también hay muchas de estas objeciones que son un poco, digamos, no muy valiosas. Bien. Pero otras, pues las sabemos cómo son. Pero estas no me parece que son las principales dificultades. Que puede haber un ambiente adverso, es verdad, esto ahora nos influye mucho. Estamos en unas sociedades que han dejado de ser cristianas, lo vamos a ver. Y después, las experiencias negativas sobre la fe o la religión. Pues tengo algún amigo, digamos, que dejó de crear por una crisis muy fuerte personal y bueno, pues en esa estamos, ¿no? De, digamos, desconfianza en Dios, me ha dado un palo la vida. Bueno, entonces hay que respetar la conciencia de las personas y tienen sus procesos, ¿verdad? También se puede acompañar y ayudar, que es también una cierta presencia de Dios ante los demás, ayudar a los que lo pasan mal, que es muy importante. Y luego, experiencias negativas de la vida de la Iglesia. En este momento estamos en una crisis en relación con todo el tema de la pederastia, digamos, quizá un poco injustamente focalizado solo en la Iglesia, porque esto es una crisis, digamos, esto existe por todas partes, ¿no? Pero es verdad, claro, es un antitestimonio muy fuerte. Visto, pues a algunas personas también les ha hecho daño, a algún ambiente o ha contribuido a aumentar la incidencia de otros aspectos negativos. Muy bien. Sobre el proceso de descristianización del occidente cristiano. Bueno, a mí se me ocurría primero recordar que el oriente cristiano, que era mucho más cristiano que el occidente, mucho más antiguo, porque se expandió primero el cristianismo por ahí, pues ha sido, digamos, eliminado, se podría decir suavemente, por el mundo musulmán. Todo aquello que fue donde nació el Señor, todo Jerusalén, Siria, Egipto, todo el tema de Irak, que han sido zonas muy cristianas. Se extendieron por todo el sur de lo que es Rusia, hasta la India, donde todavía quedan cristianos malancares, malabares. Todo esto es expansión de la iglesia de Siria, de la iglesia caldea, que todavía existe. Lo que pasa es que es una minoría en el mundo musulmán. Y además, con todo el tema del califato lo ha pasado fatal, ha disminuido los números, han emigrado, quedan muy pocos cristianos por ahí, había varios millones, quedan 10 millones de coptos en Egipto, Eritrea, Abisinia, era el cristianismo antiguo. El cristianismo de Occidente se expandió sobre todo a partir del siglo IV, bueno, el cristianismo muy antiguo, porque también están los apóstoles en Roma, pero digamos lo que es la Galia, Francia, España, hay cristianismo muy antiguo, pero digamos en el siglo IV tiene un gran impulso en las ciudades, y después, hasta el siglo XI, van evangelizándose y sobre todo nace un fenómeno característico de nuestra historia en el cual vivimos nosotros, que para nosotros es como connatural, que son las naciones cristianas. Europa está llena de naciones que han sido cristianas y que todavía son de alguna manera, lo son de alguna manera, han sido oficialmente cristianas. Claro, eso no se cambia en 2 días, no se creó en 2 días y no desaparece en 2 días tampoco. Y desde entonces también la Iglesia vive en esas sociedades que han sido cristianas y que
ha sido una parte de la sociedad y lo es todavía. Las fiestas, las procesiones, las costumbres. Hubo una gran ruptura protestante, que es un tema muy importante en Occidente, que tiene que ver también con lo siguiente. Ahora decimos, bueno, se evangelizó, se crearon las naciones cristianas a las que estamos acostumbrados. Nosotros cuando pensamos en la Iglesia, pensamos en qué se cristianiza, pues estamos pensando en el fondo, en ese proceso que dura desde el siglo IV hasta el siglo XI y que desde el siglo XVIII hasta ahora es un proceso de descristianización. Pero en ese contexto, primero un proceso político, descristianización, digamos, político, un proceso cultural, un proceso también religioso que tiene que ver también con la situación de la Iglesia. Vamos a verlo rápidamente. El proceso político sería contar la historia de Europa en los últimos 200 años, ¿no? En parte por las guerras de religión, en parte por las minorías contestatarias frente a la religión, en Inglaterra, pero en todas partes. Yo no quiero ser cristiano, yo no quiero vivir el matrimonio como los cristianos, pues se crea la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Cosa que es una reflexión interesante. De alguna manera el cristianismo siempre lo ha separado, mentalmente, porque digamos, da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero las sociedades eran cristianas, indudablemente. Y las autoridades políticas eran cristianas y ejercían un papel en la vida cristiana. Claro, esto, en un proceso, diríamos, de maduración de Occidente, se separa. Y es distinto lo que sucede en Estados Unidos que sucede en Europa. Hay dos procesos distintos, no podemos detallarlo todo, claro, porque es la historia del mundo, de las ideas y de todo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos son unas minorías religiosas que no quieren que el Estado intervenga para nada en la libertad religiosa de los Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, en cambio, es una minoría ilustrada que se hace con el Estado, de los Borbones. Y el Estado lo quiere, ya no es tanto respetar la libertad religiosa, sino quiere echar a la Iglesia del Estado. La Iglesia que formaba parte de Francia, que todavía forma, ¿verdad?, en su historia, tal, pues es echada del Estado, claro, es mucho más traumático. Hay una persecución religiosa terrible en la Revolución Francesa, con miles de muertos. Y cosa durísima. Aunque al mismo tiempo ahí están en juego unos derechos que hoy somos capaces de reconocer. La libertad de la conciencia, el derecho que cada uno tiene a ejercer su religión, cosa que no pasaba en estados confesionales, ni protestantes, ni católicos, ni nada, ¿no? Pero en fin, eso forma parte de nuestra historia, es un proceso delicado, importante, pero que sigue siendo, digamos, un estado que intenta desacralizar la sociedad y separarse del cristianismo, a veces de manera casi cómica, porque claro, la cultura es la cultura, nuestra posición, nuestra cultura, nuestros monumentos, ahí hay 800 años, 1000 años de cristianismo, es inevitable, o mucho más, 1600 años, cuando estamos en las ciudades, por ejemplo, de España. Lo más antiguo que se ha hecho en todas partes ha sido la misa. No hay ninguna costumbre en ninguna ciudad que sea más antigua, se podría decir, que la celebración de la Eucaristía, que lleva muchos sitios, 1600 años, 1700. Bien, eso es la secularización política. Pero en estos últimos siglos, 2 siglos, en parte por esa secularización del Estado, en parte también, por ejemplo, por un fenómeno muy particular, que es la televisión, ha habido una secularización cultural. ¿Por qué la televisión? A mí me parece un elemento importante, no da tiempo a detallarlo aquí, ¿verdad? Pero, claro, una parte de la tradición cristiana que se daba, digamos, en todo lo que es, vamos a decir, el mundo agrícola, el mundo del campo, que era tradicionalmente cristiano en casi todas partes de Europa, pues, de repente, las familias, el ambiente de la familia ya no consigue transmitir la fe porque la transmite la televisión. La televisión transmite cómo hay que ser, qué es la persona normal, cómo vive. Digamos, rompe el mundo cultural antiguo, con otras muchas cosas, pero me parece un elemento muy relevante de los años 60, además, cuando está en manos de un Estado que quiere secularizar, pues más todavía, ¿no? Que, digamos, hace una televisión educativa en ese sentido. También la educación pública, también, digamos, son procesos en los estados seculares, en los estados liberales, que, luego también socialistas, que quieren secularizar, hacer una acción secularizante importante, que tiene aspectos legítimos y me parece a mí aspectos no tan legítimos, pero en fin, no los podemos detallar todas. Después, en este proceso de secularización en las naciones europeas, tiene sin duda un papel importantísimo la crisis posconciliar. Es decir, la Iglesia va al concilio precisamente para renovarse ante el mundo moderno, pero lleva dentro unas tensiones que en la aplicación del concilio se desatan. Una aplicación de, digamos, pues,
falta pues de secularización, de secularización, una aplicación también pues de influencia comunista muy grande que hay en ese momento y que descentra muchas cosas. Entonces, de hecho, se produce una crisis muy notable y, digamos, afecta de una manera muy determinante, no podemos detallar todos los aspectos de la crisis ahora, pero afecta de una manera muy determinante a las instituciones religiosas y, por tanto, a los colegios. Antes hemos dicho, el campo se seculariza un poco pues, con la industrialización, pero también con la televisión. Acaba desapareciendo la transmisión automática de la fe por la sociedad y por lo que hacen los padres, ¿no? Y ahora, con las élites general y la burguesía que se ha educado en los colegios religiosos, pues resulta que las órdenes religiosas están en crisis en los años 80, hay un bastante lío también de fe y de defecciones y que dejan, bueno, entonces dejan de transmitir la fe, en gran parte, ¿eh? Lo que era antes, digamos, un asunto capital de la transmisión de la fe. La fe se transmitía en las sociedades estas cristianas, se transmitía porque la transmitía por todos los lados, el ambiente, las fiestas, la cultura, las costumbres. En el campo, pues digamos, pues las familias, y en los colegios más ilustrados, pues en las sociedades, en las ciudades, pues los colegios. Eso en gran parte, ¿no? Así ha sido, digamos así, numéricamente. Claro, todo esto, digamos, ha entrado en crisis. O sea, que se produce de repente en unos años que van, vamos a decir, desde los 70 hasta el día de hoy, 50 años, un proceso de secularidad muy potente, que hace que las sociedades, de hecho, ya no sean cristianas, aunque tengan tanta tradición y tanta inercia cristiana, porque las cosas son procesos de siglos estos. Y además se dan con constantes renacimientos. Porque claro, como hay tanta base cristiana, pues hubo la Revolución Francesa, pero en el siglo XIX hubo cantidad de cosas que pasaron en Francia de renovación religiosa, muchísimo, y de fenómenos religiosos, de instituciones religiosas, de educación religiosa, muchísima cosa. Y hoy, en medio de todo, pues también hay. Aunque uno ve los números y dice, bueno, aquí ha habido realmente una secularización que afecta mucho más a lo que eran las naciones cristianas, que es un mundo que en gran parte ha desaparecido. Pero no del todo, porque la inercia cultural tiene mucha fuerza. No han desaparecido las catedrales tampoco, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué hacer? Hay una primera reacción, diríamos, que se entiende, pero claro, hay que tener cuidado con ella, que es decir, bueno, desde aquí hemos fallado, hay que hacer un corte. El año 58, que murió Pío XII, todo lo que viene después hay que cortarlo y se acabó. Que es ciertamente una de las posturas con las cuales nos encontramos. Que es, digamos, un apoyo a la tradición, una vuelta a la tradición. Pero claro, hay que hacer, esto no se lo podemos discernir ahora en 5 minutos, ¿verdad? Pero hay que tener una idea de lo que es la tradición, porque si no nos vamos a confundir, ¿eh? Hay que saber que la tradición desde un punto de vista cristiano es la misma Iglesia. La Iglesia viva es el cuerpo de Cristo, que ha permanecido en la historia y ha conservado su identidad. Entonces, claro, una persona, por ejemplo, que diga, hay que conservar la tradición y por conservar algún aspecto de la tradición se separa de la Iglesia, pues se ha separado de la tradición. Y los puntos más importantes de la tradición son la comunión con los obispos, con el Papa, con una sola fe, un solo bautismo, una sola celebración. Pues si te equivocas ahí, por aspectos, digamos, secundarios. Si es que la misa se celebra mejor. Puede ser que algunos aspectos de la misa se celebran mejor y que además hay muchos gustos legítimos y lo que se quiera, pero claro, como se equivoque uno en los puntos fundamentales, está perdido, sobre el remedio. Hay que hacer bien el diagnóstico, porque si no, no se puede remediar bien. El problema no está en el cambio, que además hay que matizarlo, del ordinario de la misa. Está en muchas otras cosas. Pues hay que hacer bien el diagnóstico, porque si no, no podemos arreglar. Lo más importante que transmite la Iglesia es la vida y la palabra de Jesucristo. Que la Iglesia es cuerpo de Cristo, no se puede, esto forma parte de la fe, no se puede desconocer esto, ¿no? El Señor está en la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. No quiere decir que cada uno de nosotros como eclesiásticos seamos el alma de la Iglesia, eso no es verdad. Pero en esta Iglesia, con todas sus limitaciones, está el Señor, está el Espíritu Santo, eso forma parte de nuestra fe. Las demás cosas necesitan sus matices y digamos hay muchas cosas legítimas de gustos y también que después esto llega mejor a la gente, pues muy bien. En la pastoral caen muchas soluciones. Digamos, todo esto es un mundo que con esta alusión lo dejamos. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Claro, en épocas de crisis, como es la nuestra, primero hay que ponerle un marco a esto, ¿verdad? Pero ¿qué hacer? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Lo primero es acordarse que la Iglesia, lo hemos dicho, es una cosa del Espíritu Santo. La eficacia de la Iglesia es del Espíritu Santo. Nosotros no somos los protagonistas, no vamos a arreglar esto nosotros, ¿no? Sí que tenemos una misión, porque ante un reto, como un cristiano, te dice, ¿y tú qué vas a hacer? Eso sí, una responsabilidad sí que tenemos. Pero claro, no podemos arrogarnos, también es una ventaja, es una expresión de fe, esto es una cosa de Dios. O sea, lo arregla Dios. Puede ser que se sirva de nosotros. Ahora nos toca, indudablemente, algo tenemos que hacer. Y eso honradamente lo tenemos que pensar en conciencia y ver qué hacemos. Eso es así. Pero, digamos, si vamos a pensar, lo primero es saber que no podemos ser los protagonistas. Esto es una cosa de Dios, también hay que rezar, porque si no rezamos, no vamos a sintonizar con ese cuerpo de Cristo. Entonces lo que haremos será lo que se nos ocurra. Después, la eficacia no es siempre visible, no se acomoda a nuestros criterios. Claro, la gran sorpresa de entrada es cómo nuestro Señor quiso arreglar el mundo muriendo en la cruz. Hombre, digamos, podía haber difundido de otra manera, podía haber hecho una sociedad más exitosa, podía haber sido... El Señor fue exitoso en muchas cosas, predicó muy bien, ganó mucha gente, encantó a mucha gente, movió a mucha gente, pero murió en la cruz. O sea que, tal y como es la historia de este mundo y la manera como Dios obra en este mundo, los mártires tienen un sitio, también los mártires del siglo XX. Antes hemos aludido a los mártires de la Revolución Francesa, con lo cual no queremos tampoco decir una especie de polémica con el mundo moderno, porque tiene aspectos legítimos, que reconocemos. Pero, dices, oye, murieron mártires por la fe. Y eso forma parte de nuestra tradición también. No una tradición contestataria, pero una tradición de fidelidad en todas las épocas. Eso sí. Bueno, me acordaba, al pensar en estos temas, leí hace ya muchos años, ¿verdad?, cuando Juan Pablo II visitó Perú, Vargas Llosa, este gran novelista, que en realidad es liberal, digamos, yo comparto muchas ideas liberales, ¿verdad? Mi abuelo fue liberal en Pamplona, alcalde, justamente ahora cuando grabo hace 100 años. Pero el valor de la democracia, el valor del respeto a las leyes, los derechos humanos, muchas cosas que están relacionadas con un liberalismo bien entendido. Pero, decía, pero digamos, él también está separado de la fe, más o menos, de la raíz cristiana, pero es polémico. Entonces, escribiendo en El País, decía, bueno, no piensen que esto se acaba, Cuando veía las multitudes con Juan Pablo II, esto no se acaba, porque aunque la Iglesia se reduzca, quedan elementos fieles capaces de volver a empezar. Pues eso tenemos que ser. No elementos fundamentalistas, no elementos locos, porque nosotros tenemos que respetar a los demás, asumir muchas cosas de los derechos humanos, evidentemente que además tiene una raíz cristiana, y queremos querer a los demás. Queremos ser fieles al Señor, no queremos ser fundamentalistas. Y entonces tenemos que respetar lo que el Señor nos mandó. Es muy útil pensar, bueno, en definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Pase lo que pase. Así se hunda el mundo, ¿qué hay que hacer? Pues a mí me ha servido siempre pensar en los mandatos del Señor. Primero, haced esto en memoria mía, que es capital para la Iglesia, que es la celebración de la Eucaristía. Vimos, con esas legítimas diferencias que puede haber de gustos, de estilos, muy bien. Lo que hace falta es celebrarla bien y celebrarla en comunión con la Iglesia. Y hace esto en memoria mía. La Iglesia se hace con la Eucaristía. Esto casi es tan difícil de creer como que la Iglesia se hace con la cruz, porque es lo mismo al final. Pues digamos, la eficacia, ¿cuál es la eficacia de la Eucaristía? La eficacia será la prensa, la eficacia será el llegar a multitudes, la eficacia será convencer. Sí, pues el punto de partida es este. Estamos en una empresa sobrenatural. Recuerdo, San José María me dice, ahora estamos en una empresa sobrenatural. Los medios humanos sí, los que legítimamente podemos poner, pondremos, pero hay que poner primero lo que ha puesto el Señor. Haced esto en memoria mía, capital. Después, id y haced discípulos de toda la gente. Ese mandato que aparece al final en San Mateo, id y evangelizad a todas las gentes, haced discípulos de todas las gentes, enseñarles todo lo que os he dicho, bautizadlos y enseñarles todo lo que os he dicho. Eso es lo que hay que hacer. Lo dijo el Señor entonces, y esa llamada sigue interpelando a todos los cristianos. Oye, mucha gente no conoce al Señor, a ver qué haces. Primero, conócelo tú, y después, a ver qué haces. Y después, un tercero que es signo del cristianismo y también construcción de esa comunión que es la Iglesia, que es amar los unos a los otros. Amarlos. Entonces, el signo cristiano principal. Y además, si no hay esto, no hay verdad. Antes hemos dicho
que una persona que puede haber perdido la fe porque se siente tratada duramente por Dios, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer, pues que descubra que lo tratas bien por amor de Dios, ¿no? Que lo tratas bien por amor de Dios, ¿eh? Eso tiene su importancia también. Esto es lo principal que tenemos que hacer. Amaos los unos a los otros, el gran testimonio cristiano, también un testimonio de que Dios existe también. O lo hacemos por eso que decía la Madre Teresa de Calcuta, lo hacemos por Jesús, ¿no? Lo hacemos por Jesús. Y digamos hasta el heroísmo, si puede ser, si no somos suficientemente buenos cristianos, ¿eh? Bien, me gusta mucho el testimonio, y me parece muy emocionante el testimonio del obispo Van Thuan, que era un obispo vietnamita, que fue nombrado obispo de Saigón poco antes de que los comunistas ocuparan Saigón, cuando cayó Vietnam. Entonces, claro, inmediatamente lo metieron en un campo de concentración. Había sido antes una persona, diríamos, exitosa, había hecho revistas, había movido muy bien sus diócesis anteriores, había tenido muchos grupos de cristianos, todo aquello se hundió absolutamente. Se quedó solo en un campo de concentración. A veces con cristianos que muchas veces estuvo absolutamente aislado y otras veces pudo convivir con otros cristianos y celebraba la misa como podía, tumbado por la noche. Oh, qué bonito, ¿no? A mí me parecía, mira, este hombre en un mundo que se ha caído, Vietnam, vale la pena rezar por Vietnam. Pues una nación cristiana que fue evangelizada por las naciones europeas, no lo he dicho antes, pensaba de haber hablado un poquito de esto, pero bueno, cómo creció el mundo cristiano. Pero allí este hombre, pues hace lo esencial, es decir, celebra con piedad, tumbado, con unas bolitas y una gotita de pan en la mano. Es un libro precioso que recomiendo, 5 panes y 2 peces. Y después, él tiene una preocupación evangelizadora. Les enseñaba a los carceleros, que andaban con mucho cuidado, claro, se los iban cambiando porque los deformaba desde el punto de vista comunista. Pero él, pues, da testimonio cristiano. Y luego también vivía la caridad con estos. Es una cosa que notan. Dice, es que unas personas que me hacen daño los odio. Pues amar a los enemigos, eso es camino cristiano. Dice, esto es eficaz desde el punto de vista humano. Esto es lo que Dios quiere, lo tenemos que vivir. Hay que celebrar, hay que evangelizar, hay que amar. Y esto, claro, no lo podemos hacer si no es con ayuda del Espíritu Santo. Cualquiera que se conozca ya verá lo difícil que es, ¿no? Hacerlo de verdad, celebrar de verdad, evangelizar de verdad, perdiendo la vergüenza. Bueno, no es que hay que hacer cosas estúpidas, pero sinceramente hay que hablar del Señor, tener esa preocupación. Y a veces dar la cara, pero dar la cara en mal plan, claro. Y la tercera, porque hay que amar a la gente. Y le pedimos al Señor, tenemos que pedir al Señor un corazón grande, es así, ¿no? Bueno, pues esto es lo que necesitamos hacer en cualquier momento y ahora en este momento también. Hemos empezado con Bing, le había preguntado también, bueno, son un poquito remodelados, pero le había preguntado, ¿qué podemos hacer para evangelizar Europa? Claro, ya digo que no sé dónde está tomado, podría haberlo investigado, pero tiene que hacer la redacción. Para que Europa vuelva a ser cristiana, creo que es necesario, dice Bing, que los cristianos europeos seamos conscientes de nuestra identidad y de nuestra misión. Tenemos que redescubrir la belleza y la riqueza de nuestra fe y vivirla con coherencia y alegría. Tenemos que ser testigos del amor de Dios en el mundo y anunciar el Evangelio con valentía y creatividad. Dice más cosas, todas interesantes, la verdad. Pero mi exposición no la he basado toda en Bing, Decimos, en este momento, digamos, de crisis de la Iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada época tiene sus oportunidades, tiene sus renacimientos, tiene sus cosas buenas. Tenemos que centrarnos en el Señor, tenemos que vivir en la Iglesia, en comunión, tenemos que escuchar cada uno personalmente lo que nos pide el Señor en conciencia, tenemos que ver qué cosas hay que sirven, porque qué cosas recibe la gente, pero siempre auténticamente, Nosotros no somos como unos vendedores de productos que digamos solo lo que quiere la gente, no, le vamos a vender qué producto, le vamos a dar auténticamente la vida cristiana, por eso no la deformamos. Pero sí, claro, nos damos cuenta, la gente, estamos en un momento más carismático también, precisamente porque desaparece la estructura institucional. Antes el rey se ocupaba de todo. En la Iglesia de España, en el 16, 17, el rey es el más importante en la Iglesia, porque si hay un conflicto de obispos, interviene él, si hay una herejía, interviene él, y todo el mundo está esperando a que intervenga, además.
Hoy todo ese mundo ha desaparecido. Pero también sucede que, sobre todo en las iglesias, las nuestras, las europeas, porque las americanas es distinto, mantienen su impulso de evangelización porque todavía han tenido zonas no evangelizadas. Aquí no. Aquí todo ha sido evangelizado y claro, necesitamos cambiar de costumbre, ser más carismáticos, más evangelizadores, y eso tenemos que buscar. Antes hablábamos del efecto negativo que puede tener en algún aspecto, pero indirectamente la televisión, no es que la televisión sea mala, es un instrumento de cultura. Por otro lado, pues dices, claro, ha dado una cultura, a veces una cultura no cristiana, a personas que solo tenían el catecismo mal dado a lo mejor, o poco dado, vamos a decir, no vamos a poner negativos. Entonces, claro, tenemos que crecer institucionalmente también, tenemos que llegar mucho mejor. Y ahora, por ejemplo, me parece a mí, hablando de pantallas, todo el tema de las redes es una oportunidad enorme. No es que sea la solución, también tiene sus aspectos malos, evidentemente, pero dices, se han desaparecido las fronteras culturales. Muchísima gente llega a cosas que no hubieran llegado nunca antes. Incluso un país como China, con todas las dificultades que tiene de permeabilidad cultural, pues está llegando el cristianismo de una manera que no había llegado nunca, a tantísima gente. Y lo mismo pasa, bueno, digamos, estamos en un momento creativo, estamos dentro de esta historia del mundo que es, hemos dicho al principio, una aventura, y la tenemos que vivir con alegría, con conciencia personal, con responsabilidad personal y efectivamente basados en lo fundamental. O sea, haced esto en memoria mía, id y evangelizad a todas las gentes, amaos los unos a los otros. Es lo que nos toca. Hay una crisis, siempre ha habido crisis. La nuestra está en estos contextos que hemos dicho un poco rapidísimamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto, tenemos que hacer esto.